Mis tíos me dijeron que el terreno era para mí, que era lo mínimo que podía hacer la familia, después de lo que había pasado. Me miraron a los ojos, con la voz quebrada, y me dijeron: tu papá siempre quiso que tú tuvieras ese terreno. No te preocupes, es tuyo. Y yo les creí, porque acabábamos de enterrar a mi padre, porque todavía tenía los ojos hinchados y el alma partida en dos, porque no se me ocurrió, ni por un segundo, que alguien pudiera mentir en un momento así. Yo soy Daniel. Tengo 27 años, y esta historia comenzó hace exactamente 6 meses, la tarde del velorio. Mi papá había muerto repentinamente. Un infarto, sin avisar, sin despedirse. Me llamaron del hospital mientras salía de una reunión, y cuando llegué, ya era tarde. Éramos solo él y yo. No tenía hermanos, ni madre presente. Ella nos había dejado cuando yo tenía 7 años, así que todo lo que tuve fue a él. Mi padre era un hombre de campo, trabajador, noble, silencioso. Había heredado un terreno de mi abuelo, un espacio amplio a las afueras del pueblo, con árboles viejos, algo de maleza y una pequeña cabaña en ruinas. Siempre dijo que algún día construiríamos una casa ahí, cuando tengamos tiempo. Me repetía. Pero el tiempo no llegó. Durante el velorio, mis tíos, 2 hermanos de mi padre, se acercaron a mí. Me abrazaron. Dijeron que estaban orgullosos de lo que había sido mi papá. Y ahí, frente al ataúd, fue que uno de ellos, Julio, me dijo: ese terreno es tuyo, sobrino. Mi hermano siempre dijo que era para ti. El otro, Hugo, asentía con los ojos rojos. No hay nada que pensar. Vos te criaste con él. Ese terreno es tu herencia. Yo no sabía casi nada de trámites ni de propiedades, pero supe que ellos sí. Y me tranquilizó pensar que al menos eso estaba claro, que había algo de estabilidad entre tanto dolor. Pasaron los días, y empecé a visitar el terreno más seguido. Me llevaba mi mate, mi cuaderno, y me quedaba ahí sentado por horas, recordando todo lo que mi papá me contaba sobre cómo quería que fuera nuestra casa. Una tarde, me acerqué a la municipalidad a preguntar si había alguna deuda a nombre de mi papá. No había ninguna. El terreno, según me dijeron, seguía registrado a nombre de mi abuelo fallecido, pero que eso se podía solucionar con una sucesión simple entre herederos. Volví a hablar con mis tíos. Les pregunté si querían que hiciéramos el trámite juntos. Me dijeron que no hacía falta, que ellos renunciarían a su parte, que lo que mi padre había dicho, para ellos, iba a misa. Ese terreno es tuyo, Daniel. Ponte a trabajar nomás. Limpia, siembra, haz lo que te dé la gana. Y eso hice. Durante un mes, cada fin de semana, iba con mis herramientas y limpiaba el terreno. Saqué ramas, levanté la basura, hasta conseguí prestado un camión para sacar escombros viejos. Un vecino, don Eusebio, me prestó su motoazada para nivelar la tierra. Me levantaba temprano con entusiasmo, aunque volviera con las manos destruidas. Era mío. O eso creía. Lo primero que hice fue levantar un cerco provisorio. Después, una caseta para guardar materiales. Fui comprando poco a poco lo que podía. Cemento, ladrillos, algunas herramientas básicas. Empecé a trazar los cimientos de una habitación. Mi idea era construir algo pequeño, vivir allí, y ampliarlo con el tiempo. Tomé fotos de todo. Grabé videos para mostrarle a mis amigos. Me sentía orgulloso. Pero 3 semanas después, recibí una carta. Era una notificación judicial. Mis tíos, los mismos que me dijeron que el terreno era mío, me estaban demandando por ocupación ilegítima de propiedad privada. Decían que yo había usurpado el terreno sin permiso, que había ingresado sin autorización y que exigían el desalojo inmediato. Pensé que era una broma, que alguien había cometido un error. Pero no. Fui a la casa de Hugo. Me abrió su esposa. Me dijo que él no estaba. Fui a la casa de Julio. Me atendió desde la ventana, con cara de piedra. ¿Es verdad esto?, le pregunté, con la carta en la mano. Yo no tengo nada que decir, Daniel. Ya está en manos de abogados. Me sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. La rabia vino después. Luego la tristeza. Y luego algo peor, la desilusión. No dormí esa noche. Leía y releía la notificación, buscando alguna frase, alguna palabra que me dijera que todo era un malentendido. Pero no. Estaba todo detallado. Me daban 10 días para desalojar el terreno, bajo amenaza de iniciar acciones legales más severas. Llamé a un abogado conocido de mi papá, el señor Barrios. Me atendió con calma y me pidió que llevara todo lo que tuviera: la notificación, copias del acta de defunción de mi padre y cualquier otro papel.
Al día siguiente me presenté en su oficina con una carpeta. Le conté todo, desde la conversación con mis tíos hasta las mejoras que había hecho en el terreno. Él leyó en silencio, asintiendo cada tanto. Mira, Daniel, esto es más común de lo que piensas. Cuando un bien no está formalmente repartido en una sucesión, es tierra de nadie, o de todos. Pero ellos me dijeron que era mío, me dejaron construir. Y eso te puede ayudar, pero si no firmaron nada, si no renunciaron por escrito, legalmente todavía son herederos. ¿Y no sirve que haya testigos? Los vecinos me vieron trabajar ahí. Sirve como apoyo, pero lo importante es demostrar que ellos autorizaron, o al menos consintieron, que vos estuvieras ahí, y que ahora están actuando de mala fe. Yo no podía creerlo, me sentía como un tonto. No solo estaba enfrentando una posible demanda, sino que había invertido tiempo, dinero y energía en algo que, al parecer, no tenía ninguna garantía. El señor Barrios me propuso algo. Vamos a responder la demanda. Vamos a presentar pruebas de tu trabajo, de los testigos, de que ellos te dieron su consentimiento verbal. Con eso, podemos pelear una tenencia legítima. ¿Y tengo que salir del terreno? No, todavía no. Pero si te llega una orden de desalojo, ahí sí. Vamos a hacer todo lo posible para frenarlo. Esa noche fui al terreno con la sensación de estar ocupando algo que ya no era mío. Las herramientas seguían allí. La caseta, el cerco, los cimientos. Todo lo que había levantado con esfuerzo, bajo el sol. Me senté en el borde del pozo de la futura base y respiré profundo. Mi papá nunca me habría hecho esto, y lo peor era que los que sí lo hacían llevaban su mismo apellido. Los días siguientes fueron un torbellino. Preparé declaraciones de los vecinos, reuní recibos de compra de materiales, imprimí mensajes y correos con los tíos donde me alentaban a empezar cuanto antes. Todo eso lo entregamos al abogado, pero lo que realmente me partió el alma fue otra cosa. Un domingo por la tarde, mientras aún dormía en la casa alquilada que compartía con un amigo, recibí un mensaje de mi primo Rodrigo, el hijo de Julio. Era una foto, el terreno, mi terreno, con un cartel grande colgado del cerco que yo había puesto. Se vende, dueños directos, contacto. Julio y Hugo, me levanté de un salto, me puse lo primero que encontré y salí corriendo hacia allá. Cuando llegué, el cartel seguía ahí. Me quedé mirándolo, sin palabras. Eran descarados. No solo me habían demandado, ahora lo estaban ofreciendo a la venta, como si yo nunca hubiera existido, como si no les importara lo que había hecho. Esa noche, lloré. No de tristeza, de furia contenida, de impotencia. Y tomé una decisión. Si quieren pelear, van a tener guerra, pero con abogados, con testigos, con todo. Llamé al señor Barrios. Vamos con todo, le dije. No les voy a dejar ni una baldosa. Lo primero que hizo el señor Barrios fue enviar una carta notarial de oposición formal a la venta del terreno. Eso no impedía que lo intentaran vender, pero sí establecía legalmente que había un conflicto en curso. Cualquier comprador quedaría advertido, y eso los iba a frenar. Después, presentamos una demanda reconvencional. Ellos me acusaban de invasión, pero nosotros contraatacábamos con una figura llamada posesión legítima de buena fe. Yo tenía pruebas de que mis tíos me dieron permiso para ocupar y mejorar el terreno. Y eso, en muchas jurisdicciones, era defendible. No tenía el título, pero sí tenía los hechos. Lo más irónico es que en la propia denuncia de mis tíos, ellos adjuntaban fotos que yo había enviado al grupo familiar mientras trabajaba en el terreno. Usaban mis fotos como prueba de invasión. El abogado se rió al verlas. Gracias por regalarnos evidencia de que sabían lo que él estaba haciendo, y nunca lo impidieron. Pero mientras la parte legal avanzaba, la parte emocional me estaba desgastando. Mis primos dejaron de saludarme en la calle. Uno de ellos me empujó en una ferretería, murmurando, «Ocupa mantenido». Mis tías, que me habían mandado bendiciones cuando empecé la construcción, ahora comentaban en Facebook que hay gente que se cree con derechos porque limpia un pastizal. Y lo peor, mi mamá. Una tarde la fui a visitar, sin avisar. Estaba en su cocina, removiendo una sopa. ¿Sabías lo del cartel? Le pregunté. Lo vi, me dijo sin mirarme. ¿Y no pensaste en decirme nada? No quiero meterme, son tus tíos. Mis tíos o tus hermanos, porque a mí me da la impresión de que soy el único que está solo en esto. Daniel, vos sabías que ese terreno no estaba escriturado, pero también sabes que papá quería que fuera mío, y que Julio y Hugo me dijeron que lo usara, que era lo que él hubiese querido.
Yo solo quiero paz en esta familia. ¿Paz? Ellos me demandaron. ¿Esa es la paz que quieres? Salí de ahí con un nudo en el pecho. Ese día entendí que no podía contar ni con mi madre. A la semana, hubo una audiencia preliminar. Mis tíos no fueron. Solo sus abogados. Nosotros presentamos todos los documentos, los recibos, los mensajes, y una declaración firmada por 3 vecinos que me habían visto trabajar durante meses sin que nadie me interrumpiera. Al salir, Barrios me dijo: esto no se resuelve rápido, puede tardar meses, pero tienes con qué pelear. No quiero pelear por algo que me prometieron, solo quiero que me dejen en paz. Entonces hay que resistir, porque ellos están esperando que te rindas, que abandones. Y no lo iba a hacer. No después de lo que había invertido, no después de la traición. Esa noche volví al terreno. Arranqué el cartel de venta, lo rompí en 4 partes, y clavé uno nuevo, propiedad en litigio. No disponible para venta, con mi número y el del abogado. Ahora era guerra, y yo estaba listo. Pasaron semanas, meses. La tensión no bajaba. Yo seguía yendo al terreno todos los días, aunque ya no avanzaba la construcción. Solo limpiaba, revisaba que nadie rompiera nada, y tomaba fotos con la fecha para dejar registro de mi presencia. Era agotador, pero necesario. La demanda seguía su curso. Un día, llegó una notificación inesperada. Una audiencia de conciliación obligatoria. El juez quería que intentáramos llegar a un acuerdo antes de seguir con el juicio. Mi abogado me dijo que era una oportunidad, pero que no esperara mucho. Van a querer negociar en sus términos, me advirtió. Pero no estás obligado a ceder. Fui. Y ahí estaban. Julio, el mayor de mis tíos, con saco gris. Hugo, con esa cara seria que usaba cuando quería parecer la víctima. Y yo, solo. El juez abrió la sesión. Ambas partes han presentado argumentos. El señor Daniel tiene pruebas de ocupación pacífica con consentimiento verbal. Los señores Julio y Hugo argumentan que nunca hubo intención de ceder el terreno. Mi obligación es invitarles a conciliar. Hugo fue el primero en hablar. Nunca le dimos nada, le dejamos limpiar, sí, pero construir, eso jamás se habló. ¿Y por qué no dijeron nada en 6 meses? Respondí. Pensamos que era temporal. No sabíamos que iba a actuar como si fuera el dueño. Ustedes me lo dijeron en persona, me felicitaron, me dijeron que mi papá estaría orgulloso. No hay prueba de eso. ¿Quieres pruebas? ¿Quieres que reproduzca el audio? Saqué el celular y busqué el archivo. Sí, lo tenía grabado. Por accidente. Una nota de voz que les había mandado a unos amigos, donde se escuchaba a mis tíos decir: sí, Dani, este terreno debería ser tuyo. Si tu viejo estuviera acá, ya te habría hecho firmar los papeles. El juez pidió escucharlo 2 veces. Cuando terminó, hubo silencio. Eso no es legalmente vinculante, intentó decir Hugo. Pero muestra intención, dijo el juez, sin levantar la voz. Y conocimiento de los hechos. Julio bajó la cabeza. ¿Quieren hacer una propuesta de conciliación?, preguntó el juez. Sí, dije yo. Que se firme un compromiso para que respeten mi posesión del terreno, y que ellos renuncien a cualquier intento de venderlo mientras se resuelve la regularización de títulos. Eso es mucho pedir, respondió Julio. No más que una demanda por invasión por un terreno que me dieron ustedes mismos, dije. El juez intervino. Si no hay acuerdo, el proceso sigue. Pero tengan en cuenta que el audio y la inacción de ustedes durante meses juegan a favor del demandado. Mis tíos pidieron un receso. Salieron de la sala. Yo me quedé sentado, con la garganta seca y las manos sudadas. Por primera vez en meses, sentía que tenía algo de ventaja. Volvieron al cabo de 20 minutos. Aceptamos la propuesta, dijo Julio. Se firmó el acta. No era el fin del problema, pero sí un respiro. Ya no podían intentar vender el terreno, ni echarme. Se reconocía que mi ocupación había sido con consentimiento, y quedaba asentado que el terreno estaba en proceso de regularización. Cuando salimos, ninguno de los dos me miró. Solo pasaron de largo. Y aunque parte de mí quería gritar, lo sabía, otra parte solo quería respirar. En el fondo, lo que más dolía no era la pelea legal. Era darme cuenta de lo poco que significaba yo para ellos cuando el dinero estaba en juego. Pero no iba a permitir que me quitaran lo que construí con mis propias manos. Después de la audiencia, las cosas se calmaron. No porque mis tíos aceptaran con alegría el acuerdo, sino porque el juez dejó muy claro que seguir insistiendo solo los iba a perjudicar. Por un tiempo no supe de ellos, y eso estuvo bien. Poco a poco, retomé la obra. Nada grande,
Una estructura básica de concreto, un techo sencillo y una sola habitación. Lo justo para dormir tranquilo, sabiendo que ese lugar era mío. No por papeles todavía, pero sí por lucha, por trabajo, por historia. Durante ese tiempo, empecé a hablar con una abogada que trabaja en regularización de terrenos. Le conté todo. Le mostré las pruebas, el acta de conciliación, las fotos, los registros. Ella fue honesta. El proceso es largo, pero si seguís con constancia, tienes chances reales de que lo inscriban a tu nombre en unos años. Eso me bastaba. Pero hubo una última escena que no esperaba. Un día, mientras estaba pintando una de las paredes, vi un auto detenerse frente al terreno. Era mi tía Norma, la esposa de Hugo. Bajó del auto con una bolsa. Pan casero. Mi favorito. Me acerqué con desconfianza. ¿Vos sabías? Le pregunté. ¿Sabías lo que estaban haciendo? Sí, Dani. Pero no podía decir nada. En esta familia, el que se mete, pierde. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que lo olvide todo? No, me dijo. Solo vine a decirte que tu papá estaría orgulloso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Vos no solo defendiste este lugar, también les enseñaste algo que ellos olvidaron hace mucho, lo que significa cumplir la palabra. No supe qué decir. Ella dejó la bolsa en el umbral de la casa y se fue. Me senté en el escalón de cemento, con las manos llenas de pintura y el corazón apretado. Pensé en todo lo que había pasado, las promesas vacías, las traiciones, las noches sin dormir, el miedo a perderlo todo, y la fuerza que no sabía que tenía, hasta que me la exigieron. Ese terreno no solo tenía árboles, tierra y cimientos, tenía historia, tenía memoria, tenía el nombre de mi papá grabado en cada rincón, y ahora también tenía el mío. A veces, la familia no te quita cosas de frente. A veces, lo hace con sonrisas, con frases suaves, con hacerlo nomás, es tuyo. Pero si no estás atento, te lo quitan igual. Yo no dejé que eso pasara. Y aunque todavía falta para que la escritura tenga mi nombre, cada ladrillo, cada clavo, cada gota de sudor, ya dejaron claro de quién es este lugar.